Hay personas que llevan años construyendo su propia prisión, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, y lo más perturbador no es que lo hagan, sino que lo hacen convencidas de que es el mundo el que los encierra. Esa es, quizás, la verdad más incómoda que existe, que la vida que estás viviendo hoy, con todo su peso, con toda su estrechez, con toda su sensación de que las cosas nunca cambian, es en gran medida el producto directo de lo que ocurre dentro de tu cabeza cuando nadie más te escucha, no cuando hablas con otros. Cuando hablas contigo mismo. Y sé que eso duele, sé que suena injusto, porque tú has tenido razones reales para pensar como piensas. Has tenido golpes, has tenido pérdidas. Has tenido momentos donde la vida no te dio lo que merecías y quedaste marcado. No estoy diciéndote que tus circunstancias no fueron reales, lo fueron. Lo que estoy diciéndote es que lo que hiciste con esas circunstancias dentro de tu mente, lo que construiste a partir de ellas, el relato que armaste sobre ti mismo y sobre el mundo, eso se convirtió en el lente a través del cual miras todo lo que viene después, y ese lente lo está tiñendo todo. Quiero que por un momento recuerdes la última vez que despertaste ya preocupado. Antes de que pasara nada, antes de que el día te diera algún motivo concreto, despertaste y ya había una sombra. Ya había una voz que decía que algo iba a salir mal, que no ibas a poder, que para qué intentarlo. ¿La recuerdas? Esa voz no es el resultado de tu día, es la causa de él. Y eso es lo que muy pocas personas se atreven a mirar de frente. Los seres humanos somos en esencia máquinas de buscar confirmación. No buscamos la verdad, buscamos lo que ya creemos. Cuando alguien espera que le vaya mal, su mente, sin que se lo pida conscientemente, empieza a filtrar la realidad de una forma extraordinariamente sofisticada. Ignora las señales de oportunidad, se fija en las señales de amenaza. Interpreta el silencio de otro como rechazo. Interpreta un tropiezo como confirmación de que no sirve, y entonces inevitablemente actúa desde ese lugar. No se presenta, no pide, no intenta, o si intenta lo hace con tanta poca fuerza, con tanto miedo anticipado, que el resultado es exactamente el que esperaba. Y entonces se dice a sí mismo, lo sabía. Eso no es mala suerte, eso es una profecía que se cumple sola. Hay algo en la naturaleza humana que encontró su forma de sobrevivir a través del miedo. Durante miles de años, los que sobrevivieron fueron los que anticipaban el peligro, los que no bajaban la guardia, los que desconfiaban de lo desconocido. Ese instinto está grabado en nosotros. El problema es que vivimos en un mundo que ya no requiere ese nivel de alerta constante para sobrevivir, pero nuestra mente no recibió el memorándum. Sigue disparando alarmas como si todo fuera una amenaza. Sigue produciendo pensamientos de catástrofe ante situaciones que, vistas con frialdad, no son más que incomodidades temporales. Y ahí está la trampa. Porque pensar negativo no se siente como una elección, se siente como lucidez, se siente como realismo, se siente como que tú, a diferencia de los ingenuos, ves las cosas como son. Hay incluso un orgullo extraño en ello, una identidad construida alrededor de ser el que no se ilusiona, el que no espera demasiado para no decepcionar, el que ya sabe cómo termina esto. Y esa identidad, esa narrativa sobre uno mismo, es quizás la cadena más pesada que existe, porque no se ve. ¿Cuántas veces has saboteado algo bueno antes de que pudiera salir mal? ¿Cuántas veces te alejaste de alguien antes de que te dejara, o abandonaste un proyecto antes de que fracasara, o no dijiste lo que sentías antes de que te rechazaran? Eso es el pensamiento negativo en su forma más destructiva. No es solo el que te hace sufrir cuando las cosas van mal, es el que evita que las cosas vayan bien. Es el guardián que protege tu herida manteniéndote lejos de todo lo que podría sanarla. La mente humana tiene una capacidad que no tiene ningún otro ser viviente en este planeta. Puede imaginar el futuro, puede anticipar, puede planear. Esa capacidad es uno de los poderes más extraordinarios que tenemos. Pero tiene un lado oscuro igualmente extraordinario. Puede imaginar desastres que nunca van a ocurrir con una vividez tan brutal que el cuerpo reacciona como si ya estuvieran ocurriendo. El corazón se acelera. El pecho aprieta, la respiración cambia, todo porque la mente construyó un escenario que no existe más que en ella misma. Y entonces tú tomas decisiones reales, en la vida real, basadas en ese escenario imaginado. Decisiones de no actuar, de retirarte, de quedarte quieto. Y el mundo real, que tenía otras posibilidades para ti, nunca llega a mostrártelas porque nunca lo dejaste entrar. Esto no es metáfora. Esto no es filosofía de consolación, esto es cómo funciona la mente humana, y entenderlo con honestidad es quizás el acto de valentía más importante que puedes hacer. Existe una diferencia fundamental entre el pensamiento que sirve y el pensamiento que destruye, y esa diferencia no está en el contenido sino en el propósito. Pensar en un problema para encontrar una solución es útil.
Pensar en un problema de manera circular, repetitiva, sin llegar a ninguna acción ni conclusión, es tortura que nos infligimos voluntariamente. Y lo hacemos creyendo que pensar más en el problema es de alguna manera hacerse cargo de él, pero no lo es. Darle vueltas y vueltas al mismo pensamiento doloroso no lo resuelve, lo alimenta, lo hace crecer, le da más espacio dentro de ti del que merece. Quiero que entiendas algo sobre cómo funciona la atención humana. Lo que atendemos crece, no porque sea magia ni porque el universo nos lo mande, sino porque la atención es el recurso más valioso que tenemos y hacia dónde la dirigimos. Ahí va nuestra energía, ahí van nuestras acciones, ahí va nuestra interpretación de todo lo que nos rodea. Una persona que pasa sus días pensando en todo lo que le falta ve el mundo a través de esa carencia. Otra persona, con circunstancias objetivamente similares, que entrena su atención hacia lo que tiene y lo que puede hacer con ello, vive en un mundo completamente diferente. No porque su mundo sea diferente, sino porque la mente que lo habita lo es. Y aquí viene algo que me parece importante decirte con crudeza porque creo que lo necesitas escuchar. El pensamiento negativo crónico no es humildad, no es prudencia, no es realismo. Es, en muchos casos, un hábito aprendido en la infancia para adaptarse a un entorno impredecible o amenazante y que luego se quedó como una configuración predeterminada que nunca cuestionaste. Alguien en algún momento de tu historia te enseñó que el mundo es peligroso, que no mereces demasiado, que las cosas no son para ti, que la vida es difícil y punto. Y tú, porque eras pequeño y no tenías herramientas para cuestionarlo, lo creíste, lo internalizaste y lo convertiste en tu voz interior. Esa voz no es la verdad. Es un eco viejo de una situación que ya pasó, hablándote como si el presente fuera idéntico al pasado que aprendiste a temer. Ahora bien, quiero ser claro en algo porque sería deshonesto no serlo. Cambiar los patrones de pensamiento no es simple. No basta con decidir a partir de hoy pienso positivo y esperar que todo se transforme. Eso no funciona así y cualquiera que te diga lo contrario no te está respetando. Lo que sí funciona, lo que realmente transforma, es algo más lento, más profundo y más honesto que una declaración de buenas intenciones. Lo primero es observar. Y esto suena sencillo, pero es profundamente difícil porque requiere que te veas a ti mismo con una honestidad que puede ser incómoda. Empieza a notar cuándo aparece ese pensamiento automático. No para juzgarlo, no para combatirlo de inmediato, solo para verlo, para reconocerlo. Hay una diferencia enorme entre ser el pensamiento y ver el pensamiento. Cuando eres el pensamiento te arrastra. Cuando ves el pensamiento, hay un espacio entre tú y él. Y en ese espacio está tu libertad. El segundo paso, que viene después de observar con honestidad, es cuestionar. No cada pensamiento en cada momento porque eso sería agotador. Pero los pensamientos que aparecen repetidamente, los que tienen más peso, los que más te limitan, esos merecen que los mires a los ojos y les preguntes, ¿es esto un hecho o es una interpretación? ¿Qué evidencia real tengo de esto? ¿Estoy viendo toda la realidad o solo la parte que confirma lo que ya creo? ¿Este pensamiento me está ayudando a moverme o me está manteniendo quieto? Esas preguntas, hechas con sinceridad y con paciencia, empiezan a aflojar algo. No de golpe, no de manera dramática, pero empiezan a crear fisuras en la pared que construiste alrededor de tus posibilidades. ¿Cuántas veces has visto a alguien con menos recursos que tú, menos educación, menos apoyo, construir algo que tú creías imposible y te preguntaste cómo? La respuesta, en la gran mayoría de los casos, no está en sus habilidades técnicas ni en su suerte. Está en que esa persona tenía una conversación interna diferente, tenía una relación distinta con el fracaso. No lo veía como prueba de que no podía, sino como información sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez. Tenía una relación diferente con el miedo. No lo usaba como señal de stop, sino como señal de que algo importante estaba en juego. Eso no es un don de nacimiento, es un patrón. Y los patrones se aprenden, y lo que se aprende se puede desaprender y reaprender. Existe otro aspecto de esto que raramente se habla y que considero crucial. La relación entre el pensamiento negativo y la identidad. Porque el problema no es solo que piensas mal sobre las circunstancias, es que piensas mal sobre ti mismo. Y esa es la raíz de todo lo demás. Cuando alguien se dice a sí mismo soy un fracasado, no está describiendo un evento, está construyendo una identidad. Y una vez que algo se vuelve identidad, la mente hace todo lo posible por ser consistente con ella. Porque la mente humana prefiere tener razón a tener bienestar. Eso es un hecho perturbador, pero es un hecho. Si te defines como alguien que no puede, actuarás de maneras que confirmen que no puedes, no porque seas malo ni porque no tengas capacidad, sino porque tu mente está siendo fiel a la historia que le contaste sobre quién eres.
Por eso el trabajo de cambiar el pensamiento no es superficial, no es solo cambiar lo que piensas, sino cambiar quién crees que eres. Y eso requiere tiempo, requiere repetición, requiere hacer cosas que el pensamiento viejo dice que no puedes hacer, y descubrir que sí puedes, y dejar que esa experiencia vaya reescribiendo poco a poco la narrativa. Hay algo que observo constantemente en las personas que logran transformarse genuinamente. No es que dejaron de sentir miedo, es que aprendieron a actuar a pesar de él. No es que dejaron de tener pensamientos negativos, es que dejaron de obedecerlos ciegamente, aprendieron a vivir en la incomodidad de no saber sin que eso los paralizara. Y esa es la diferencia entre alguien que cambia y alguien que sigue esperando sentirse listo para cambiar. Porque la verdad es que nunca te vas a sentir completamente listo. El pensamiento negativo siempre va a encontrar un argumento de por qué ahora no es el momento, y si lo escuchas cada vez nunca va a haber momento. El movimiento crea certeza, no al revés. Actúas, y en la acción encuentras claridad. Te quedas quieto esperando certeza, y en la quietud el miedo crece. Quiero hablarte de algo más, porque creo que es importante y pocas veces se dice con suficiente honestidad. El entorno que eliges importa. Las personas con las que te rodeas importan. No porque debas culpar a nadie de tu situación, sino porque la mente humana es profundamente permeable. Absorbemos los estados emocionales de quienes nos rodean. Absorbemos sus formas de ver el mundo. Si pasas la mayor parte de tu tiempo rodeado de personas que se quejan, que ven obstáculos en todas partes, que refuerzan constantemente la narrativa de que todo está mal y nada funciona, esa visión te impregna. No porque seas débil, sino porque eres humano. Del mismo modo, pasar tiempo con personas que construyen, que persisten, que tienen una relación sana con el error y con el esfuerzo, eso también te impregna. No de manera instantánea y mágica, pero sí de manera real y acumulativa. El ambiente en el que vives tu mente importa tanto como el ambiente en el que vive tu cuerpo. Y esto incluye lo que consumes. Las historias que te cuentas a ti mismo cuando estás solo. Las que dejas que otros te cuenten sobre el mundo. Hay quienes se alimentan diariamente de visiones del mundo que confirman que todo es peligroso, que todos son malos, que no hay salida, y luego se preguntan por qué su mente vive en estado de alarma permanente. No hay manera de saturar la mente de oscuridad y esperar que produzca luz. No funciona así. Hay una práctica que quiero dejarte porque no quiero que esto se quede solo en reflexión. Todos los días, al final del día, escribe 3 cosas concretas que salieron bien, no 3 cosas enormes. Pueden ser pequeñas. Una conversación que fluyó, una tarea que terminaste, un momento en que te sentiste capaz. El propósito no es negar lo que salió mal. El propósito es entrenar tu atención a registrar también lo que funciona, porque si no lo entrenas deliberadamente, la mente, por su tendencia natural, solo va a registrar con claridad lo que fue amenaza. Y con el tiempo, esa práctica pequeña, aparentemente insignificante, empieza a cambiar el filtro con el que procesas el mundo. Además de eso, cuando notes un pensamiento que te paraliza o te lastima, escríbelo. Literalmente. Ponlo en papel. Y luego escribe al lado, ¿qué es lo que sé que es verdadero? ¿Qué es lo que estoy asumiendo? ¿Qué haría alguien que se respeta a sí mismo ante esta situación? Sacar el pensamiento de la cabeza y ponerlo en una superficie externa le quita poder, lo hace visible. Y cuando lo ves, puedes relacionarte con él de manera diferente que cuando solo lo sientes circular dentro de ti. Estas no son fórmulas mágicas, son herramientas. Y como toda herramienta, su valor está en usarlas, no en conocerlas. Llegamos al final de esta conversación y quiero que te lleves algo que no sea solo una idea, sino una imagen. Imagina que llevas años cargando una mochila. Dentro hay piedras. Cada pensamiento de que no puedes es una piedra. Cada vez que te dices que no mereces es una piedra. Cada profecía de fracaso que te repites antes de intentar, una piedra más. Y llevas tanto tiempo con esa mochila que ya no sientes el peso como peso, lo sientes como tú, como tu manera de ser, como tu realidad. La mochila no es tuya. Nunca lo fue. Te la pusieron. O la fuiste llenando sin darte cuenta, piedra a piedra, en los momentos en que dolía y no había otra manera de procesar el dolor. Pero ya tienes la conciencia para verla. Y tener conciencia de ella es el primer paso para dejarla, no de golpe, porque esas piedras han estado ahí mucho tiempo y algunas requieren trabajo real para soltarlas. Pero puedes empezar hoy, con una sola piedra, con un solo pensamiento que cuestionas en lugar de obedecer, con una sola acción que tomas a pesar del miedo. Tu vida no es el resultado del destino, no es el resultado de la suerte, es, en una medida mucho mayor de lo que es cómodo admitir, el resultado de la conversación que mantienes contigo mismo cada día.
Esa conversación puede cambiar. Tú puedes cambiarla, no porque sea fácil, sino porque es posible y porque la alternativa a seguir construyendo la misma prisión con los mismos pensamientos ya la conoces. Ya sabes cómo se siente por dentro. Es momento de que la mente que te ha limitado empiece a ser la mente que te libera. Y eso comienza exactamente aquí, exactamente ahora, con la decisión de mirarte con honestidad y de decidir que la historia que te has contado no tiene por qué ser la historia que termina. Like the video, subscribe the channel.